Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy, para nuestra materia de quinto semestre, Psicología Social de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, junto con mi grupo de trabajo que está conformado por Juan Esteban Arias Gómez, María Elisa Leal Ortiz, Michelle Carolina Pérez Guzmán y quien les habla, Omar Sofía Puello Díaz, vamos a realizar una entrevista semiestructurada hacia el colectivo Sin Permiso, el cual es una fuerza feminista y popular que lucha contra la violencia de género y la desigualdad desde el año 2018. Este colectivo ofrece apoyo a las víctimas y también desafía en el sistema judicial, buscando como una forma de transformar la sociedad a través de acciones colectivas, empoderando a las mujeres y exigiendo justicia feminista. Como pauta de análisis, elegimos relacionar las acciones de este colectivo sin permiso con algunos conceptos principales de la psicología social. Y hoy nos encontramos en representación de este colectivo con una de sus integrantes, Aura Cristina Urbano. Como grupo quisiéramos comenzar preguntándole a Aura que nos cuente un poco sobre ella, qué hace y quizás un poco sobre su rol dentro del colectivo Sin Permiso. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola Sofía, bien, muchas gracias por tenernos en cuenta como colectiva, en representación de la colectiva. Mi nombre es Aura Cristina Urbano Ramírez, soy abogada y hago parte de la colectiva ya un año, voy a cumplir el mes que viene de hacer parte de la misma. Vale, Aura, muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros. Voy a comenzar yo haciéndote algunas preguntas más enfocadas sobre la conducta social y el comportamiento dentro de la psicología social. Entonces, bueno, quisiera preguntarte cómo tú puedes describir estas interacciones que hay dentro del colectivo, que me imagino que deben ser dinámicas, y qué roles puedes ver que asumen los integrantes y la forma en la que se toman las decisiones dentro del colectivo. Sí, bueno, pues como mencionas, digamos que existen ya unas dinámicas o unas formas de desarrollo dentro de la misma colectiva. En este caso, lo más importante es tener en cuenta que no se trabaja ningún tipo de jerarquización. No hay una persona que sea más, una persona que sea menos, sino que nos encontramos en una línea horizontal y dentro de esa misma línea horizontal tenemos en cuenta una dinámica de participación activa por parte de cada una de las integrantes de dicha colectiva. Entonces se trabaja, digamos, con base en reuniones o en cada uno de los espacios que nosotras estamos desarrollando, se le da cabida a las opiniones, a las reflexiones, a las críticas necesarias que se tengan que hacer por parte de cada una de nosotras. Vale, súper. Genial que no tengan como una jerarquía dentro del colectivo. Y bueno, viéndolo así, ¿de qué manera el colectivo se manifiesta públicamente? Digamos que hemos visto que quizás en marchas, redes sociales, eventos. Y en general, ¿cuáles son los objetivos de estas manifestaciones y cómo perciben que es este impacto sobre la comunidad con todo lo que ustedes logran hacer? Bueno, como mencionas, nosotras nos manifestamos de diferentes maneras, ¿sí? O digamos, hacemos presencia de diferentes maneras. En primera medida, pues mencionar que nosotras manejamos una plataforma, bueno, en este caso que es Instagram, como redes sociales. En primera medida, pues allí esta nos sirve como una forma de difusión sobre lo que nosotras somos como colectivas e igualmente las actividades que nosotras desarrollamos como colectivas. En este sentido, pues también lo que se materializa dentro de la misma son actividades tales como marchas, eventos, velatón, por ejemplo. Estuvimos en un caso que se presentó este año justamente haciendo un plantón al frente de la fiscalía, que a su vez se trabajan con base en unas líneas, como mencionabas al principio, en donde se tiene en cuenta cómo ha sido o cómo se da esa experiencia de mujer, ¿sí? Frente a la realidad, frente a la sociedad, frente a lo que nosotras vivimos diariamente. Entonces, más concretamente, todo lo que te acabo de mencionar, llámese marcha, llámese velatón, llámese en espacios de diálogo, por ejemplo, tocan temáticas como lo fueron, hace poco se realizó una, quiero mencionar igual, que se llamaba Retos y luchas de las mujeres en la diversidad latinoamericana de la Iglesia Católica, es decir, cómo la mujer se ve inmersa o cómo es el rol, el papel o la situación que ha vivido la mujer dentro de este contexto religioso católico. Igualmente, por ejemplo, también se tiene un trabajo construido o que dio resultado en un libro que habla de estos movimientos sociales de las mujeres y los feminismos dentro de la cual estamos nosotras como colectiva. Igualmente las marchas que, como acabo de mencionar, la que se realizó el 8M, por supuesto, en veras o sí, o con la línea de la mujer trabajadora, el Día Internacional de la Mujer. En este sentido, también lo que lleva consigo una marcha, que no es solamente el hecho de salir y manifestar, cierto, lo que nosotras hemos evidenciado, sino lo que hay detrás de la marcha, en actividades también como lo pueden ser
espacios, ¿cierto? De creación de camisas, de mercadillos, de estampar, por decirlo de alguna manera, eso que nosotros vamos a manifestar, ¿verdad? E igualmente también a través de la plataforma, por ejemplo, en este caso Instagram y de las redes sociales, hacemos denuncias públicas para todas las personas que se acerquen a nosotras respecto de temas como bien lo pueden ser los acosos, entre otros que sean digamos, propagado, ¿sí? Y que son de acceso público. Y por último, igual mencionar dentro de las varias que se realizan y que ya he mencionado, espacios de muralismo, en donde también se ha manifestado justamente o todo en la línea de la resistencia a lo que nosotras estamos viviendo, a este sistema patriarcal, a este sistema en donde se nos ha empobrecido, en donde se nos ha ignorado, en donde nosotras aún seguimos viviendo ciertas violencias. Muchas gracias. Ahora quedó todo súper completo. Ahora nuestro compañero Esteban va a continuar con sus ítems y bueno, le doy paso a Esteban. Ahora, primero que todo, pues te agradezco que nos des el tiempo de esta entrevista. También está muy interesante todo esto que mencionas de tu colectivo, las diversas actividades que relacionan, la manera en cómo las llevan a cabo, entonces me parece muy chévere todo esto. Las preguntas que te haría yo serían de un índole del tema de estereotipos, prejuicios y discriminación. Entonces me gustaría empezar preguntándote qué estereotipos y qué prejuicios enfrentan ustedes como colectivo feminista en su comunidad. Gracias, Esteban. Pues son varios, ¿no? Comúnmente, digamos que quiero mencionar que casi siempre se tiene un mismo se tiene un mismo como prejuicio, ¿verdad? Sobre, o cuando se hace referencia a los feminismos, ¿no? Y a estas colectivas feministas, que nos pasa además y que es como, eh, ¿qué es lo que ustedes pelean? ¿Qué es lo que están buscando? Si las realidades ya nos muestran que la mujer está en igualdad de condiciones, si nosotros vemos que no hay ninguna problemática, si el sector público ha apoyado todo. Básicamente son comentarios en los que yo podría decir que se resume, ¿cierto? Los prejuicios que se tienen hacia nosotras o los estereotipos de estas viejas, como también suelen llamar a la gente, pues a nosotras las mujeres despectivamente en estos espacios justamente de resistencia. Vuelvo y digo, ¿qué es lo que están peleando? O también muchas veces no es la manera, ¿cierto? Como que siempre se cae en la búsqueda de lo que comúnmente se cree que es un feminismo, lo que comúnmente se dice que está mal si todo está bien, y la forma en la que nosotras buscamos llegar a materializar esa resistencia. Y me gustaría también preguntarte sobre cómo contrarrestan o abordan ustedes estas situaciones de los estereotipos y los prejuicios. Bueno, pues digamos que nosotras tenemos igualmente espacios evaluativos internos que nos permiten hacer una retrospección y una evaluación justamente sobre las maneras en que se llevan a cabo ciertas manifestaciones o actividades y ese es el paso, ¿verdad? Como para evaluar la manera en que nosotras estamos actuando o realmente cómo podemos, digamos, seguir contribuyendo o dándonos cuenta de que esta es una realidad y de cómo a partir de esta realidad nosotras vamos a seguir diciendo lo que nosotras decimos, que es lo que está mal, que es que aún siguen existiendo las violencias, que es que el sistema igualmente impide o obstaculiza, ¿cierto? La mayor parte del tiempo muchos aspectos, bien sea judiciales, bien sea sociales, de reflexión o de comprensión de una realidad en la que nosotras estamos viviendo una situación evidentemente de violencia, una situación que ha sido predominada evidentemente por el machismo. Entonces yo diría que en ese aspecto más bien. Entonces me comentas pues que se han presentado varios tipos de prejuicios y estereotipos en cuanto a cómo se percibe el feminismo fuera del colectivo. También me gustaría preguntarte sobre cómo crees tú que afecta eso a tu comunidad, a tu colectivo y a tus integrantes. Bueno, pues lo más importante para destacar o lo que considero más relevante es que afecta mucho la comunidad, afecta mucho la población colombiana, hablándolo a nivel nacional, y afecta mucho la población hablándolo a nivel regional, afecta mucho hablando a un nivel municipal, afecta mucho hablándolo a un nivel de barrio, afecta mucho hablándonos hasta llegar al punto de la individualidad. Afecta completamente porque la no comprensión, ¿verdad?, de la situación que evidentemente genera afectaciones de todo índole, como se ha podido evidenciar, digamos, hablándolo en un macro caso o en casos muy grandes, o en casos muy denotados como feminicidios, que es como, o que ha sido como esa última instancia, lo convierte evidentemente en algo completamente desfavorable, porque no hay conciencia sobre la realidad. Y si no hay conciencia sobre la realidad, no se puede partir a tener un desarrollo en cualquier ámbito, llámese social, llámese profesional y sobre todo individual, para convivir
y para respetar y para entender que nosotras las mujeres tenemos dignidad y que nosotras las mujeres debemos ser respetadas. Entonces así se afecta en una cuestión de comunidad. Y como colectiva, evidentemente, nos pone un desafío y nos pone unos retos a los cuales nosotras nos enfrentamos para seguir con ese ejercicio de resistencia. Ok, tú mencionas también estos desafíos y retos, entonces, como última pregunta, me gustaría que me hablaras de eso, de qué manera ustedes trabajan para desafiar o para transformar estos estereotipos y prejuicios que se presentan en contra de ustedes. Bueno, como mencioné anteriormente, nosotras hacemos un proceso evaluativo, sí, nosotras tenemos unas reuniones periódicas en las que nos permitimos siempre en el ejercicio del diálogo, ¿verdad? Reflexionar lo que se nos está presentando y la manera en la que nosotros vamos a poder trabajar contra lo que se nos está presentando, ¿verdad? A través de diversas creaciones de programas o estrategias, si se pudiese decir, o formas o elementos, ¿cierto? Llámese, por ejemplo, un video de concientización para ser más específica. Llámese, por ejemplo, el mero hecho de seguir haciendo el trabajo, llámese marchar, ¿cierto? El hacer el llamado a la comunidad, el crear estos espacios, sobre todo, ¿cierto? En contextos, digamos, de un feminismo popular campesino, ¿cierto? Que es como nuestro enfoque, nuestro enfoque. Entonces, a través de eso, del diálogo, de la evaluación, de una creación de una relatoría que permita evidenciar estas situaciones, se plantean llamémoslo de alguna forma, sí, las maneras, ¿no? De poder contrarrestar esta situación. Ok, ahora está súper interesante todo lo que nos acabas de contar. Muchas gracias por responder mis preguntas. Ahora, está muy interesante todo el tema de tu comunidad, cómo lidian con los estereotipos, comprender realmente que es una lucha importante, que es algo que vale la pena. Entonces, considero que tu grupo tiene una misión y un objetivo muy, muy chévere. De nuevo, gracias por responder mis preguntas y entonces te dejo a continuación con mi compañera Elisa. Hola, muy buenas noches, Aura. Buenas noches. Sí. Pues, el tema es sobre influencia social. Mi primera pregunta es cómo influye el colectivo en la conciencia y en las actitudes de otras mujeres en su comunidad. ¿Y qué estrategias usted utiliza para generar un impacto social y positivo? Considero que influenciamos de una manera fuerte porque cada espacio que nosotras creamos permite la reflexión, bien o mal, a todo tipo, digamos, de público, sobre todo porque quiero hacer la mención de lo que pasó justamente hace poco con, no exactamente de la colectiva, pero sí la manifestación de la Gorda Botero, lo que fue la pintada. Entonces, de una u otra manera, ¿cierto? Se llega al público. Entonces, pues lo que nosotras hacemos, evidentemente, llámese lo que acabo de decir o de las otras maneras que también mencioné de manera anterior, se genera una especie de difusión que permite que en este punto, digamos, Bucaramanga y su área metropolitana, y evidentemente también una esfera más grande, sepan lo que se está viviendo, conozcan y por lo menos tengan una visualización de que algo sí pasa aquí, de que aquí se ocurrió algo. Y lo que nosotras hacemos entonces a través de las diferentes estrategias, como mencionaba, en esos aspectos, digamos, de reunión y de diálogo para poder seguir trabajando en ello, es a través de la creación, como mencioné, ¿cierto? De espacios de reflexión, de espacios siempre de llamado a la comunidad, porque es para siempre la comunidad. Continúo con la segunda. ¿Qué tipo de influencia social ejerce sobre la institución y autoridades locales? ¿Han logrado cambios concretos a través de su activismo? La influencia social siempre es fuerte porque lo que se deja dentro de la idea social es una visión, si se pudiese decir de alguna manera, de una justicia social o de una justicia o de un hecho, ¿cierto? En el que se entiende que nosotras como mujeres también hacemos parte de la sociedad y que nosotras como mujeres también tenemos derecho y que nosotras como mujeres evidentemente también estamos pasando ciertas situaciones o ciertos aspectos. Y la segunda pregunta que me hacías, ¿me la repites, por favor? La última parte. ¿Han logrado cambios concretos a través de sus activismos? ¿Se han logrado cambios concretos? Cambios concretos, sí. Em, y yo creo que más que un cambio concreto, creo que el cambio más concreto que puede hacerse de una u otra manera, por lo menos, ha sido que el llamado que se ha hecho a las mujeres, que es lo que también buscamos, llamar a más mujeres, se ha conseguido.
¿cierto? Lo hablando desde ese punto. Y eso es un cambio muy importante, muy, digamos, lleno de mucho valor, porque de esa forma se pueden tejer, ¿cierto? Espacios de conciencia, que para mí, bueno, particularmente y como colectiva, evidentemente, es lo más importante. Igual y nosotros hemos hecho parte de otros espacios, ¿cierto? Que concretamente igual han generado esa construcción, ¿verdad? Esa edificación o esos aportes a lo que nosotras estamos evidenciando. O, por ejemplo, em, con este año, con el plantón, para ser más exacta, ¿cierto? Sobre esos cambios concretos o sobre esos aportes concretos, con el plantón que se hizo al frente de la Fiscalía, ¿cierto? Se logró más celeridad, ¿sí? Y más empuje al proceso que se estaba llevando en este caso por determinado feminicida, ¿cierto? Que estaba o que había sido dejado de lado o no llevado de la manera correcta o no llevado con la pericia suficiente o no llevado con la agilidad suficiente y más bien llevado con la revictimización completa y con la falta de los componentes necesarios judiciales para que se comprenda que hay que hacer justicia y que hay que hacer derecho. Y lo que se hizo con ese plantón fue hacer un llamado que sí tuvo respuesta para que el caso de ese feminicidio no quedara en impunidad. ¿Y cómo se mantiene frente a esos desafíos sociales? ¿Cómo hacen para como aceptar como esas cosas que a veces se enfrentan ustedes? Bueno, pues lo que nosotras hacemos es seguir en la búsqueda, ¿cierto? Sobre todo porque considero que esto es un proceso muy entrelazado, no es algo únicamente que hacemos nosotras, sino que de las demás mujeres se nos permite a nosotras ser como la llave que abre la puerta, ¿cierto? Esas transformaciones y nosotros la mantenemos así, la mantenemos gracias a digamos, a esos aportes de todas en este proceso que se puede ver materializado como dije anteriormente. Ay, muchísimas gracias, Laura. Muy amable por todo. Continúa mi compañera Michelle. Hola, Aura, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Aura. Bueno, yo continúo con actitudes, ¿vale? Eh, ¿Cómo percibes la respuesta de la comunidad y las instituciones hacia sus actividades? ¿Qué actitudes obviamente se encuentran más comunes y cómo las abordan? Bueno, si pudiese utilizar palabras concretas, me atrevo a decir que hay cierto tedio por parte de las instituciones, hay como un recelo, hay como un fastidio, ¿sí? Hay como una incomodidad, ¿sí? De parte de las instituciones. Esas podrían ser, digamos, palabras que concreten las actitudes que nosotras hemos evidenciado como colectivo frente a esta situación y que son las que mayormente se ven, porque si tengo la oportunidad, bueno, voy a decirlo. Lo que sucede en estos casos es que, digamos que no el 50%, pero si se pudiese dividir una parte de la población, ¿verdad? Cuando se trabaja, no se habla de estos temas, digamos, nosotras como mujeres somos las que estamos ahí, ¿cierto? Haciendo la resistencia. Pero otra parte de la población, como las instituciones, para no decir como exactamente qué instituciones, bien, pero que creo que se sobreentienden igualmente, tienen las actitudes que dije, que son de fastidio, que son de recelo, que son de odio puro, que son de lo negativo que pueda existir, en la que nosotros además nos hemos encontrado. Y lo que hemos hecho frente a esas situaciones es hablar y ser la voz, convertirnos en la voz de muchas mujeres que no tuvieran la voz, siempre que se pueda, a través de lo que nos ofrece la sociedad. Llámese en este caso espacio público, bueno, un espacio público en el que podemos manifestarnos, pero en este caso llámese una institución, llámese una alcaldía, llámese un gobierno, ¿cierto? Llámese un consejo. ¿M? Entonces, eso es lo que considero. ¿Cuáles son las actitudes predominantes dentro del colectivo hacia el feminismo, el patriarcado y la justicia social? ¿Cuál se reflejan las actitudes de sus acciones y discursos? Bueno, pues la resistencia. Si Mm, yo pudiese concretar todo en una palabra respecto de nosotras como colectiva feminista, es la resistencia. La resistencia que nos ha permitido dar un paso hacia la búsqueda de una sociedad que comprenda que se está pasando algo, que vea, que escuche, que a nosotras sí nos matan, que a nosotras sí nos vulneran nuestros derechos, que a nosotras sí nos empobrecen, que a nosotras sí nos afectan diaria y constantemente, individual e institucionalmente, ¿sí? Creería que nuestra palabra es la resistencia, que va encaminada a la transformación o que tiene una visión
feminista popular campesina, pero que al final de cuentas igual se traduce a un feminismo para todas, em, siempre bajo esa línea. Muchas gracias, Aura. Ahora, mil gracias por asistir a esta entrevista, por venir en representación de estas mujeres, de esta colectiva que ha tejido como esa red de sororidad y, como tú misma dices, de resistencia y de empoderamiento femenino. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación igualmente y por la escucha tan amplia que siento que esto es un paso a seguir dando la construcción, ¿no? De una concientización de nuestras realidades como mujeres sobre todo. Gracias a Así ustedes. es.